Tengan muy buenos días y bienvenidos. Vamos a arrancar entonces con este último contenido. Si gustan, colocan en su cuaderno tema transformadores de corriente eléctrica, ya que sobre ello vamos a estar abordando, sobre los transformadores. Bueno, para ir iniciando esta secuencia de actividades, cuando hablamos de los transformadores de corriente eléctrica, de seguro todos hemos visto uno en los postes. Son bien cotidianos los transformadores. Vemos en las líneas de postes y cuando hay una tormenta eléctrica y cae un rayo, produce de que haya un apagón en toda la colonia debido a de que el transformador explotó o ya sea hubo un cortocircuito en el transformador. Pues todos esos aparatos, como podemos ver en ese simple y sencillo ejemplo en el cual ocurre un apagón en nuestras colonias debido a que el transformador sufrió alguna anomalía, algún desperfecto o algún cortocircuito, vemos claramente de que estos aparatos que uno los ve todos los días ahí en el poste son muy importantes porque imagínense, con un simple apagón a todos nos mete en embrollos, en problemas, porque básicamente toda nuestra vida, el refrigerador para tener en buen estado los alimentos, necesita corriente eléctrica para que funcione. Así también todos los medios de comunicación funcionan con internet, incluso la televisión necesita también una fuente sostenible de corriente eléctrica. Por tanto, estos aparatos son, pero lo más importante que tenemos los seres humanos, los transformadores de corriente eléctrica. Pues estos aparatos eléctricos sirven, aparte de que regulan la corriente eléctrica, la transforman, ya sea para reducirla o para poder aumentarla. Puede girar en esos dos sentidos. Y el transformador que nosotros vemos en los postes del alumbrado que público en nuestras colonias, en nuestra ciudad, todos ellos son transformadores reguladores. Pero se pueden preguntar, pero ¿y qué hay en el interior de un transformador? Y les abro el hilo de participaciones. ¿Qué creen ustedes si pudiéramos ver un transformador en su interior? ¿Qué pudiéramos observar? ¿Qué habría dentro de un transformador? ¿Qué se imaginan? Abro el hilo de participaciones. Bueno, yo asumiría que, tal vez se encuentran algunas bobinas de alambre de cobre ahí dentro. Muchas gracias, Kelvin. Excelente. Los demás, ¿qué creen que encontraríamos si viéramos un transformador de esos que están en los postes? No sé si ustedes se han fijado, pero hay un cable que va paralelo al poste que llega al suelo. Y está el poste y arriba está el transformador. Pues, ¿qué encontraríamos en el interior de un transformador? Aparte de lo que ya nos mencionó Kelvin. ¿Pueden opinar Creo en el que, chat? ¿Sí? creo que hubieran diferentes circuitos, cables. Muchas gracias, excelente. Y como ustedes muy bien han mencionado, si viéramos en el interior de un transformador, primeramente vamos a encontrar una cubierta metálica, como podemos ver acá en esta imagen. Esa cubierta metálica se llama armazón, que es como la armadura, por decirlo así, del transformador, de lo que hay en su interior. Y estas extensiones que ahorita les estoy señalando con el puntero, que sobresalen del armazón, son en sí bobinas, son núcleos. Estos núcleos son como barras metálicas conductoras, atraviesan todo el transformador. Están orientados en el sentido vertical y cada una tiene enrollado muchísimas vueltas de alambre de cobre, ya que como dijo Kelvin, forman bobinas. Cada una de ellas, de estas extensiones que parecen como antenas que sobresalen del transformador, son los núcleos en los cuales está cada una de las bobinas. Y este transformador cuenta con 3 bobinas. Y lo que sucede con la intensidad de corriente y el voltaje que reciben los transformadores viene de las centrales hidroeléctricas, viene con alto voltaje, alta tensión eléctrica, vienen que unos 50,000 a unos 60,000 voltios. En este caso, estos transformadores de una estación subeléctrica. ¿Qué sucede? Lo baja a una intensidad
de unos, ¿qué? 10.000 a 5.000 voltios, luego se lo pasa a los transformadores de los postes y los transformadores de los postes reducen el voltaje a lo que nosotros necesitamos, que en ese caso llega a nuestras casas de 120 a 220 voltios, pero como cada aparato electrónico que tenemos en nuestros hogares, la lavadora, el televisor, la computadora, cada uno tiene capacitores o así también tiene relés o relevadores que funcionan como micro transformadores que bajan aún más lo que es la corriente eléctrica. Así también, no sé si ustedes se han preguntado, pero ¿por qué el teléfono celular no se funde o no hay un cortocircuito cuando usted lo enchufa al toma? Si son 120 a 220 voltios que andan circulando en toda la red eléctrica de nuestra casa. Pues los cargadores de los teléfonos celulares son microtransformadores porque reducen el voltaje. Si no lo hicieran, de lo contrario, acabaran con la batería de nuestra pila, incluso nosotros saliéramos disparados por la descarga que recibiéramos. Y básicamente esos son los componentes de un transformador. Tenemos el armazón, tenemos así los núcleos y las bobinas, que son las tres partes fundamentales para que puedan funcionar y poder regular la corriente eléctrica. Vamos ahora a ver la siguiente lámina. Acá tenemos las partes de un transformador. Como les mencioné, tenemos lo que es un núcleo. El núcleo, por ende, tiene que ser conductor de corriente eléctrica, de lo contrario, no va a funcionar el transformador. Si es un núcleo de madera, no habrá transformador. ¿Qué pasa con ese núcleo? Como podemos ver en cada una de las extensiones del núcleo, tenemos lo que es alambre de cobre. Tenemos una primera sección, como podemos ver en la imagen, de alambre de cobre de color verde, y tenemos otra sección en el otro extremo, alambre de cobre de color rojo. ¿Qué sucede? Pues este alambre de cobre de color verde es el que recibe el voltaje externo, el que viene de afuera. Y a esta primera sección se le llama devanado primario. La otra palabra para referirse a devanado, porque se escucha raro, es bobina. Bobina primaria es la que recibe la corriente de afuera. ¿Qué sucede con esa bobina primaria? Como podemos ver, tiene pocas vueltas de alambre de cobre, están más sueltas y menos sujetas al núcleo. Ahora vamos al otro extremo, al alambre de cobre de color rojo. ¿Qué sucede en este devanado, en esta bobina secundaria? De que tenemos más vueltas de alambre de cobre y asimismo vemos de que están más sujetas, más apretadas y adjuntadas a lo que es al núcleo. Y por tanto, al tener más vueltas de alambre de cobre, lo que es esta sección de salida, ya que la bobina de entrada llega al voltaje sin ninguna medida de regulación, pasa a través del núcleo y busca una salida a través del devanado secundario. Pero planteando esta situación en la cual tenemos menos vueltas en la entrada y tenemos más vueltas en la salida, considerarían de que este transformador baja la corriente o sigue igual la corriente que va a salir del transformador o va a aumentar. ¿Qué opinan? ¿Qué creen que pasará si tenemos menos vueltas en la entrada y más vueltas de alambre de cobre en la de salida? Bueno, yo asumiría que en el de entrada hay más porque es donde recibe la mayor carga de voltaje. Entonces, cuando atraviesa todo el núcleo y llega hasta la de salida, que es con menos vueltas, es donde ahí se empieza a regular el voltaje. Muchas gracias, Kelvin. Otro punto de vista, ¿qué creen que pasaría? Tenemos en la primaria menos vueltas. Tenemos, para ser específicos, 4, 5 vueltas de alambre de cobre. Sin embargo, tenemos en la de salida más de 5 vueltas. Tenemos aproximadamente unas 20 vueltas de alambre de cobre. La de entrada es la que recibe el voltaje, es la primera en recibir la corriente. La pasa al núcleo y luego el núcleo busca una salida que es la secundaria. Pero si tenemos más alambre enrollado en la salida que en la bobina primaria, ¿bajará la corriente o la aumentará o seguirá igual el voltaje?
¿Qué opinan? ¿Otro punto de vista? Pueden comentar en el chat, ahí pueden también opinar o habilitar su micrófono. Sí, de los que estamos en línea. ¿Qué cree que pasará? Si no, yo voy a seleccionar al azar. Vamos a ver. Denis, ¿qué ¿Puede cree que repetir la pasaría? pregunta? ¿Qué tipo de transformador tendríamos? Yo les planteaba el caso de que tenemos que en la bobina primaria, que es donde se recibe la corriente, que es la parte del alambre verde. Esa sección es la primera en recibir la corriente de afuera. Y como vemos, el alambre que está de color verde, hay menos vueltas enrolladas en el núcleo y están más sueltas. Pero esa corriente que recibe esta primera sección de alambre la pasa al núcleo y luego busca una salida en el devanado secundario, que es la sección del alambre que está de color rojo. Y como vemos, en esa sección hay más vueltas de alambre de cobre y están más sujetas al núcleo. La pregunta es, ¿este transformador disminuirá el voltaje, lo aumentará o seguirá igual la corriente al momento de salir de él? Bueno, yo pienso de que tendría que haber como un cambio, como un aumento, por decirlo así, ya que pienso, no sé, que al dar más vueltas, como que esto, por decirlo así, jala más corriente, tiende a tomar más de lo que se está recibiendo. No sé. Muy bien, muchas gracias por su punto de vista. Escuchemos otro punto de vista más. Me lo va a brindar, vamos a ver, Edgardo, ¿qué opina, Edgardo? ¿Qué cree que sucedería si tenemos más vueltas en la de salida que en la de entrada? Pues yo pienso, profe, que eso es para regular la energía, ya que para cuando llegue ya ciertas a las casas no llegue de un solo golpe. Muchas gracias. Y como bien hemos mencionado los puntos de vista, este transformador disminuye el voltaje. ¿Pero por qué? Y esta es la clave, y prestémosle mucha atención. La clave de los transformadores son las vueltas de alambre de cobre. Mientras usted vea que hay más alambre de cobre enrollado, va a bajar más la corriente eléctrica. Y mientras menos vueltas haya, va a dejar pasar más libre la corriente eléctrica. Por tanto, ¿qué sucede en este transformador? De que como vemos en la sección del alambre verde, que es la que recibe, tiene menos vueltas, deja pasar casi en igual intensidad la corriente eléctrica por todo el núcleo. Pero llega a la sección del alambre de cobre rojo, que es la de salida. ¿Qué pasa ahí? Vemos de que hay más alambre de cobre enrollado y por tanto va a reducir el voltaje y va a salir con menor intensidad. Y básicamente los transformadores son eso, son alambre de cobre enrollado sobre un núcleo, donde vamos a tener dos secciones, una sección que recibe la corriente con cierta cantidad de vueltas de alambre de cobre y otra sección que es la de salida, que es la que por lo general, si queremos hacer un transformador reductor, debe de contener más vueltas de alambre de cobre para que pueda ocurrir esa regulación. Y asimismo, bajar la corriente eléctrica. Y esto lo de los transformadores no es muy complicado de hacer. Es bien fácil el mecanismo. Si tenemos una barra metálica, enrollamos en los dos extremos alambre de cobre, en un extremo menos alambre y en el otro más alambre de cobre, ya hizo un transformador y lo conecta a una batería y ya vamos a tener en efecto que la corriente eléctrica por este principio del núcleo y los devanados se regula. Y básicamente todos los transformadores que vemos en los postes funcionan con base a dos bobinas. Una bobina de entrada y otra de salida. Hay mucho alambre de cobre, tiene un aceite para mejorar la conducción de la corriente eléctrica. Y no sé si ustedes se han fijado, pero hay un cable metálico
de acero que va desde la parte de arriba del transformador al suelo. ¿Alguien sabe qué significa ese cable o para qué sirve? No sé si ustedes se han fijado de ese cable, pero hay un cable hacia el lado de los transformadores que va de la parte de arriba, donde está el transformador, hasta el suelo. Se ve como que si se tratara de un soporte del poste para que no se caiga. No sé si ustedes saben para qué sirve, o cuál es su función, o es para sostener el poste. Ese es el polo a tierra, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, Kelvin. Es el polo tierra. Cuando ocurre un cortocircuito, cuando se va la luz, cuando se apagan en nuestras colonias, ocurre de que en el interior del transformador se queman los fusibles, porque hay una alta tensión de corriente en cierta sección de la bobina primaria. Se dispara la corriente y toda esa corriente eléctrica baja a través de ese cable hasta el suelo. Y es bien importante tener en cuenta como seguridad y como recomendaciones doy, no agarrarse de esos cables, porque usualmente los vemos como que si fuera algo normal o no hay peligro, pues en cualquier momento, si uno desafortunadamente toca el cable y en ese momento el transformador explota o hace un cortocircuito, no va a dar esa descarga. Y como todos sabemos, la descarga de un transformador es 100% letal. Por eso cuando ustedes vean ese cable que está al lado de los postes, no hay que tocarlo. Esa es la recomendación y tomar su distancia porque es el polo tierra. Ahí baja toda la corriente hasta el suelo. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Ahora vamos a abordar este ejercicio. De ejemplo, un voluntario que me haga el favor de leer el ejemplo. Voluntario que me haga el favor de leer el ejemplo. Yo, profe. Gracias. Dice ejemplo, se requiere construir un transformador reductor de voltaje a 40 voltios. Si la bobina primaria tiene 400 espiras y se alimenta de un voltaje de 140 voltios, calcular el número de espiras en la bobina secundaria y la intensidad de corriente que pasa por la bobina secundaria si por la primera pasan 10 amperios. Gracias. Acá tenemos un problema de transformadores. Como vimos en la parte de los componentes de un transformador, acá tenemos la representación de este. Tenemos el núcleo metálico, tenemos dos secciones que son dos extremos con alambre, N1 y N2 respectivamente. Y el problema nos dice de que si queremos construir un transformador que nos baje la corriente eléctrica a 40 voltios, teniendo de entrada 140 voltios y asimismo en la primera bobina, en el devanado primario 400 espiras. Si ustedes se preguntan qué son las espiras, es la otra palabra, el otro nombre para decir vueltas de alambre de cobre. Lo que significa de que estas 400 espiras equivalen a 400 vueltas de alambre de cobre. Y tenemos también como dato intensidad de corriente, que son los 2 amperios. Y esos 2 amperios son la intensidad de corriente que hay en la bobina primaria. Pues tenemos que encontrar entonces N2, que es la cantidad de espiras de la bobina de salida, y así también cuál es la intensidad en esa bobina, ya que como vemos, de 140 lo baja a 40 el voltaje. Para poder hacerlo vamos a irnos al primer paso, que es encontrar N2. N va a significar cantidad de espiras y 2 significa y se refiere a que es la bobina secundaria. Hacemos entonces la operación. Para poder encontrar N2 vamos a emplear esta fórmula. N2 va a ser igual a N1 multiplicado por el producto del voltaje 2 entre el voltaje 1. Hacemos la sustitución ya que el ejercicio nos da los datos. Tenemos 400 espiras o 400 vueltas de alambre de la primera bobina multiplicado por el producto de dividir 40 voltios, que es en este caso el voltaje 2, entre el voltaje 1, que es de 140 voltios. Hacemos ahora el procedimiento de dividir 40 voltios entre 140 voltios y nos dará 0.28. Pues ese 0.28 vamos a pasar a multiplicar
400 por 0.28 y nos resultará que la bobina de salida tiene 112 espiras. Ahora que ya conocemos las espiras, vamos a pasar al siguiente punto, que es encontrar lo que es en este caso, para poder encontrar I2, vamos a hacer siempre la misma operación, pero con cierto cambio en los ejercicios. Tenemos de que I2 va a ser igual a I1 multiplicado por el producto de voltaje 2 entre el voltaje 1. Para poder hacer la operación es bastante sencillo. Solo vamos a lo que es a dividir los voltajes y luego a pasar a multiplicar con la intensidad 2. Como ya tenemos los datos, intensidad 1, 10 amperios, luego tenemos voltaje 2, 40 voltios y voltaje 1, 140 voltios. Dividimos 40 voltios entre 140 voltios, nos dará 0.28 y pasamos a multiplicar 10 amperios por ese producto de esa división y nos resultará de que la intensidad de salida es de 2.85 amperios. ¿Qué significa? Pasamos de entrada 10 amperios a uno de salida de 2.85 amperios. Así también el voltaje de entrada 140 y de salida 40 voltios. Y en efecto vemos claramente de que en este caso tratamos con un transformador reductor porque redujo lo que es el voltaje, la intensidad de corriente eléctrica y también vemos la clara diferenciación en cuanto a las espiras, ya que vemos de que se reduce en el caso de ambas bobinas, la cantidad de vueltas de alambre de cobre. Así que alguna pregunta o duda con el primer paso y el segundo paso para poder encontrar cantidad de espiras y así también intensidad de corriente eléctrica. ¿Alguna duda, pregunta? Con los dos pasos, primer paso, encontrar. ¿Sí? En el paso 2 que dice encontrar I2, la I significa intensidad. Sí, la I significa intensidad de corriente eléctrica. Ah, gracias, ¿Sí? profe. Bueno. ¿Alguna otra pregunta o duda? Las I significan intensidad de corriente eléctrica, las V voltaje. Y como vemos, en el caso de la fórmula se parece y se asemeja a la fórmula de N2 para poder encontrar cantidad de espiras, solo que acá tenemos que va a ser igual I2 a I1 multiplicado por el producto de la división de voltaje 2 entre voltaje 1. ¿Alguna otra duda, pregunta? Por mi parte, todo bien, profe. Gracias por confirmar. Los demás, ¿tenemos claro lo que es el ejercicio? Sí, profe. Está todo claro. Muy bien. Como ven, el funcionamiento de los transformadores no es muy complejo, es bastante simple. Los instaladores de los transformadores únicamente con base a la cantidad de vueltas de alambre de cobre determinan cuánto va a soportar el transformador. Y básicamente cuando ocurre, y de seguro todos hemos escuchado de que ocurre una explosión en los transformadores, pues es debido a que la tensión en una de las bobinas, por lo general una bobina de entrada, se dispara, quema los fusibles y tiene una caja de seguridad, la cual por cuestiones de milisegundos logra lo que es bajar lo que es todo el sistema eléctrico del transformador para que no ocurra mayor cosa, para que no
la energía de la corriente que se libera en ese momento quede en el transformador, porque de lo contrario fuera capaz de destruir todo el poste. Por eso está el cable polo tierra, para que por ese medio se evacúe lo que es la energía eléctrica y eso evite de que ocurra ese colapso de todo el poste. Vamos a pasar entonces a la siguiente sección. Bueno, vamos a concluir esta clase con estos dos ejercicios de aplicación. Tenemos en el caso 1 que se requiere construir un transformador reductor de voltaje a 220 si tenemos de voltaje primario 740 voltios. Así también tenemos cierta intensidad de corriente eléctrica en la bobina primaria de 120 amperios y posee la N1 500 espiras. Luego en el ejercicio 2 es de encontrar un transformador, cuál es su intensidad de corriente en la bobina secundaria a partir de los voltajes 420 voltios de salida y así también de entrada 270 y tenemos una intensidad eléctrica en la primaria de 60 amperios. En el caso del ejercicio 2 solo es de aplicar el paso 2, solo encontrar I2 y en el caso del ejercicio 1 es de encontrar a través de los dos pasos N2 y también I2. Así que no sé si hay alguna pregunta, duda con estos dos ejercicios. La dinámica va a consistir en el tema de clase, más apuntes, más estos dos ejercicios de aplicación. Y luego me lo van a compartir en una fotografía en el grupo de WhatsApp. No sé si tiene alguna duda, pregunta sobre estos dos ejercicios. Nos va a compartir la presentación, ¿verdad, profe? Sí, se la voy a compartir para que la tengan de apoyo y recurso. Vale, gracias. Esas notas, bueno, esas clases son notas. Sí, y porque también son la secuencia de los contenidos, así como hacemos hemos hecho en lo presencial, llevamos la misma secuencia por temas. Bueno. Sí, yo todo les voy ponderando, se los voy sumando como puntos comodín o a las actividades se las voy añadiendo. Así que no sé si tiene alguna otra pregunta o duda de estos dos problemas de aplicación. Con respecto a la actividad del examen grupal, no sé si ustedes se han percatado de cómo se va a desarrollar, pero va a ser presentación de preferencia en Prezi, van a compartir pantalla y asimismo es de preparar una infografía en infogram.com, que en lo general se toma una captura de la infografía cuando ya esté hecha, que requiere una membresía para poder descargarlo, aunque por lo general sí permite en formato PDF, pero es de elaborar la infografía y asimismo la preparación de la presentación para la ponencia. Yo ya les di una flecha para la realización de la ponencia que va a ser hasta la próxima semana, hasta el día lunes, ya que cada equipo va a hacer una breve presentación de los hallazgos de su investigación, acá mismo en Zoom. Así que no sé si les ha surgido alguna duda de esa parte de la guía, examen, aparte de lo visto acá en clases, para poder usar este tiempo que nos queda para poder aclararles. Así está todo claro. En la parte de la guía examen y así también con lo que hemos concluido en esta clase de transformadores. Sobre la guía del examen. Eso, los días de exposición usted lo pondrá. Y la otra pregunta es de que si hasta ese día le entregaremos todas las actividades, o sea, del examen. No, la guía examen van a tener del periodo del 17 al 24 de junio para poder entregar los productos. Yo ahí en la guía les planteo productos a entregar al docente, que son las cosas que ustedes me van a enviar por equipo.
que es la presentación en precio, PowerPoint, y el infograma. Son esas dos cosas. Las defensas van a ser hasta el lunes 22 de junio. Hasta ese día vamos a iniciar las exposiciones. O sea que tenemos toda esta semana para poder preparar la ponencia, la presentación y la infografía. Pero en el caso de la infografía, como va a servir como un resumen del tema, lo vamos a compartir en el grupo de WhatsApp porque haremos un portafolio de todo lo que vayan publicando los compañeros para ir pegándolo en el cuaderno, porque va a ser la unidad 5, que de igual manera ya les voy a enviar los datos para que la rotulen. Y con respecto a eso, así lo vamos a trabajar. Tendríamos toda esta semana y la infografía no necesariamente tienen que entregarla el lunes, por si en dado caso se les acumulan cosas y tienen algún inconveniente, sino que van a tener hasta el miércoles 24 de junio como último día para poder hacer la entrega de la infografía y los demás productos. No sé si hay otra pregunta, consulta, duda, aporte, comentario. Con respecto a esta cuestión de la clase y los apuntes más los ejercicios, van a tener hasta a las 4:30 de la tarde para que puedan hacer la entrega, para darme posibilidad para hacer la revisión. Y ya les voy a compartir la parte del ejemplo, más los dos ejercicios y la presentación para que puedan avanzar en eso. Así que vamos a ir cerrando la sesión antes de que nos corte de golpe Zoom por el tiempo, ya casi se agota. Si está todo claro, me confirman rápidamente en el chat o habilitan su micrófono, por favor, para dar por cerrada esta actividad. Sí, profe. Por mi parte todo bien, profe. Gracias. Muchas Todo gracias. bien. Todo claro, profe. Muy bien. Bueno, vamos a dar por cerrada entonces la sesión. Cualquier duda que tengan sobre la guía examen me la hacen llegar, ya sea en el grupo de forma privada para ir dándoles asesoría, para hacerla de mejor manera y que nos quede un producto de bastante calidad. Y con esta cuestión de la presentación, ya se la voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Así que vamos a cerrar la sesión. Que tengan un buen día, cuídense mucho, muchas bendiciones para su familia y que tengan un buen inicio de semana. Así que nos vemos hasta la próxima y estamos pendientes ante cualquier duda o comentario que tengan. Nos vemos, cuídense.